Este, This meeting is being recorded. ya estoy grabando la reunión para que aquellos que no pudieron conectarse lo puedan ver mañana. Entonces, bueno, José Luis, Lucía, Jonathan, tiempo sin vernos. Jacqueline, gusto verte. Bueno, a todos, ¿no? No voy a Muchas pasarlos gracias. uno por uno, pero bienvenidos a todos por esta clase magistral de este año que vamos a estar haciendo, compartiendo. Entonces, nomás antes de iniciar, por favor, disculpen un poquito la tonalidad. Tengo un poquito de gripita, ¿no? Una cuadratura Saturno-Mercurio de nuestra clase magistral que obviamente tenía que pasar, ¿no? Siempre está, siempre está. Pero yo creo que la podemos aprovechar también, optimizando justamente un trígono de Plutón hacia Mercurio que también está presente. Bueno, de eso vamos a hablar justamente. Creo que de eso se trata, ¿no? De ir introduciendo la astrología. Es decir, el propósito de esta clase básicamente es ir tratando de comprender la astrología, pues, digamos, iniciarse a la astrología. Obviamente algunos de ustedes van a tener un conocimiento ya, ¿no? Digamos, un conocimiento básico de la astrología, otros de pronto un conocimiento más avanzado, pero lo importante es que nos podamos todos beneficiar de ese conocimiento, ir comprendiéndolo. Voy a tratar de ser muy preciso, muy puntual sobre las explicaciones. Y vamos a hablar un poquito de la historia de la astrología, de qué es la astrología, de cómo funciona, de si es un arte, una ciencia, en qué consiste, ¿no? Eh, a qué nos sirve, hacia qué campos de experiencia humana podemos aplicar la astrología. Vamos a estar viendo un poquito sobre qué es la era de Acuario. Y bueno, también estaremos, por supuesto, aquí para contestar sus dudas, preguntas, tratando de permitir que también ustedes saquen el máximo provecho de esa reunión, de ese encuentro. Y también vamos a hablar de nuestro diplomado en astrología que vamos a iniciar el 11 de julio, ¿no? Ya casi, donde desde cero vamos a empezar a aprender a interpretar ese lenguaje ancestral. Entonces, no más, les doy nuevamente la bienvenida y espero que puedan aprovechar mucho todo lo que se va a entregar. Solamente les voy a pedir un favor, que nomás es el de tratar de no preguntar puntualmente por ahora, pues para tratar de no interrumpir las explicaciones, porque alguna pregunta puede ser respondida posteriormente dentro de las explicaciones y para no alargar demasiado la clase, pero al final abriremos un espacio para que todas las preguntas sean bienvenidas y que podamos ver, ¿no? Juntos qué es lo que podemos al final precisar. Pues la astrología básicamente es un campo de experiencia muy grande. Es un lenguaje. Lo primero que vamos a definir hablando de astrología es hablar de un lenguaje. Es un lenguaje ancestral, milenario. Incluso voy a introducir algo que no está necesariamente aprobado por toda la comunidad astrológica, pero que también es un lenguaje sagrado. Porque qué más sagrado es, qué más chamánico, qué más profundo, qué más espiritual, ¿no? Que conectar con lo divino, conectar con el cielo para poder obtener respuestas. Básicamente de eso se trata. Cuando hablamos de la astrología, hablamos de conectar con lo que podemos ver en el cielo a través, bueno, en la herramienta moderna de programas de astrología, diversos programas de astrología que nos permiten calcular las posiciones, ¿no?, de los planetas en el cielo y ir descifrando ese mapa que es el cielo, como era cuando una persona nació, o un evento, o un animal, o un ser vivo, cualquier que sea, para poder interpretar esos mensajes y utilizarlos como guía para un sinnúmero de circunstancias, ¿no? Para resolver un sinfín de dudas, para poder entender el propósito de nuestra existencia, para poder comprender el mecanismo profundo de nuestros atributos energéticos, psicológicos, para optimizar nuestra vida en todos los sentidos. De eso vamos a hablar. Entonces la astrología es ante todo un lenguaje ancestral, un oráculo
¿no? Oráculo también, porque cumple con dos funciones muy precisas, básicamente. Una es la más moderna, que es la función de autoconocimiento, poder ir comprendiéndose, conociéndose a través de ese lenguaje, y la otra función es la de predicción. Podemos llamarlo también previsión, dando más campo al libre albedrío, pero también entendiendo que finalmente predecir o prever es interrogar a lo divino, o sea, es adivinar, pero no adivinar como una adivinación cualquiera, sino interrogar lo divino para obtener respuesta, ¿no? Para realizar ese campo de conexión entre el cielo y la tierra y poder tener fluidez en la respuesta de mis preguntas y enigmas existenciales en la vida. De eso se trata. Entonces, digamos que desde las bases etimológicas, pues astrología tiene que ver con logia, que es razón o lógica, y logos, del antiguo griego, que significa lenguaje. Las dos cosas lo definen muy bien, porque astro es un objeto celeste y logia es la razón y lógica. Y nos induce a una primera cuestión que muchas veces la gente no tiene clara, es si hace falta algún poder psíquico o poder extrasensorial o desarrollo espiritual para poder aprender astrología. Y no es así, porque la astrología es algo que obviamente entre mayor es nuestro desarrollo personal y espiritual, mejor va a ser nuestra interpretación, pero está abierto ese campo de estudio, este arte, esta ciencia a todos, porque no hace falta más que tener un poco de mente lógica, un manejo racional de nuestra razón, intelecto, para poder aprender a descifrar la carta natal, a cambio de lo que sería una mancia, ¿no? Que ya implicaría el uso de la intuición mucho más que de la lógica. Entonces, la astrología se interpreta a través del uso de la razón. Bueno, zodiaco significa ronda de animales, tiene varios caminos, el camino de los animales, ¿no? El zodiaco es muy importante, ya vamos a ver por qué. Y el horóscopo, la palabra horóscopo, significa observar la hora. Horóscopo es una palabra que muchas veces ha sido mal usada, porque hablamos de horóscopos cuando pensamos en las revistas que dicen qué le va a pasar al Aries, al Tauro, al Géminis, qué va a pasar con esa cuadratura ¿no? de la luna con Neptuno y tal, pero en realidad eso no es horóscopo. Horóscopo es la carta natal, horóscopo es el mapa. Básicamente horóscopo significa observar la hora y el horóscopo es el mapa natal. ¿Mm? Entonces, esta, por ejemplo, es la carta natal de la clase magistral de hoy, es decir, es la carta natal de nuestra clase, ¿sí? De este momento en el cual nace la clase de hoy, que nació a las 7 de la tarde en Colombia, en Bogotá, precisamente. Desde luego que hay mucho que entender sobre lo que representa la astrología. Obviamente tiene una historia sumamente rica, solamente podemos dar inicio a una semilla, ¿no? Hablando de la historia de la astrología, si no tendríamos una conferencia no de 1 hora, 2 horas, máximo 3 horas, sino una conferencia de meses enteros. Pero básicamente la astrología es el lenguaje oracular más antiguo que existe en el planeta, por lo menos más antiguo, digamos, a nivel de los rastros y de las escrituras que hemos podido eh, encontrar, ¿no? Los rastros más antiguos de la astrología vienen de Mesopotamia, de la antigua Sumería, y fechan de menos de 3300 antes de Cristo. Y básicamente descifran una forma de interpretar la astrología que llamamos hoy día la astrología horaria. Es decir, antiguamente la astrología no era genetilíaca, que significa una astrología natal basada sobre la carta natal, que consultamos hoy día, sino que lo que consultábamos era el cielo. Preguntábamos algo al cielo y en función de la posición de los astros íbamos contestando e interpretando de forma espontánea la respuesta. Eso lo llamamos astrología horaria. Es un módulo que vamos estudiando en el segundo ciclo de formación. Y digamos que es la astrología originaria, porque antes no teníamos los medios de poder calcular una carta natal con hora precisa, lugar preciso, hacer todos los cálculos, pero sí podíamos mirar hacia arriba, ver que si de alguna forma el rey preguntaba al astrólogo si tenía que ir a la guerra,
pues el astrólogo preguntaba al cielo si tenía el rey que ir a la guerra y qué iba a pasar. Y el astrólogo veía que Marte iba a juntarse a Júpiter en dignidad dentro de 2 meses. Y le respondía que dentro de 2 meses va a tener una batalla muy importante y que va a salir vencedor de la batalla y que va a traer prosperidad al reino. Entonces, básicamente la astrología antigua manejaba esa astrología horaria, esa astrología de la pregunta espontánea, que a mi parecer es una maravilla porque básicamente conecta con la forma más espontánea y pura de hablar astrología. Luego, bueno, obviamente se ha ido desarrollando a través del conocimiento de los egipcios, se ha ido encarnando y bajando a través de las guerras, conquistas y comercios hacia la antigua Grecia, el periodo helenístico, y se ha ido desarrollando muchísimo en la Grecia antigua, en la prosperidad de todo lo que representa la Grecia antigua, con el desarrollo de la astronomía, de la medicina, de la filosofía, de la democracia, de tantos campos de conocimiento. Y básicamente hay una persona, un personaje que ha sido especialmente, digamos, nutritivo en el arte de desarrollar conocimiento astrológico, que ha sido Claudio Ptolomeo, que llamábamos príncipe de la astrología. Ptolomeo desarrolló lo que llamamos Tetrabiblios, que es un libro como una Biblia de la astrología, donde tenemos una enorme cantidad de información de leyes muy puntuales sobre astrología y encarno dentro de todo lo que representa el arte y la ciencia astrológica una forma muy ordenada, unas leyes interpretativas muy ordenadas. Le dio estructura al arte astrológico. Progresivamente se ha ido desarrollando. No voy a enumerar todos los astrólogos que han sido de gran influencia, ¿no? Sino que se ha ido desarrollando continuamente hasta que finalmente llegó en algún momento, pues, a tener unos problemas con la religión. Esto sucedió, ¿no? Alrededor del siglo XVII, cuando la astrología seguía desarrollándose durante cientos de años, estaba enseñada en academias, universidades, escuelas, academias particulares, pero hubo un momento donde justamente alrededor del momento donde Galileo Galilei bueno, Copérnico y posteriormente Galileo Galilei eh, pudo comprobar matemáticamente que finalmente la Tierra no es el centro de nuestra galaxia, sino lo es el Sol, y la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, se ha ido desarrollando eh, el modo heliocéntrico de concebir nuestra galaxia y no geocéntrico. Entonces, en ese momento hubo una gran problemática para la religión, porque la religión siempre había dicho que el Sol era, que la Tierra era el centro del universo. Y de no ser así, comprobado, entonces inicialmente pues la religión, o bueno, la iglesia quemó, ¿no? Y mató a Copérnico por decir tal. Luego Galileo Galilei pues lo comprobó matemáticamente, no obstante tuvo que negar su descubrimiento por no acabar, ¿no? Quemadito como fue su antecedente. Eh, pero no obstante, la religión, la iglesia tuvo que admitir que era así. En ese momento, la religión pues empezó a generar esa guerra, ¿no? Separando por primera vez la ciencia de lo espiritual. Es decir, antes astronomía y astrología era una sola ciencia. No se podía concebir la necesidad de observar el cielo, los movimientos, sin darles un sentido interpretativo. Y yo creo que esto en todos los artes antiguos, que sea la medicina, ahora miramos el cuerpo como si fuese inerte, como si fuese sin vida, como si fuese solamente materia. Antes lo miraban siendo materia y espíritu. Y de ahí que la religión dijo a la ciencia, listo, nosotros les dejamos a ustedes hacer sus investigaciones y sus descubrimientos, pero a cambio ustedes nos dejan darle el sentido espiritual a las cosas. Y ahí fue que se separaron la ciencia de la espiritualidad o de los conocimientos integrativos en general. Y luego surgió la Inquisición y bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Se quemaron todos hombres y mujeres de saber, que sea de astrología, de herbolaria, de medicina, de rituales, de esoterismo, bueno, de tantas cosas. Obviamente,
hasta el siglo pasado empezó a resurgir nuevamente la astrología, porque sobrevivió. La astrología es muy inteligente, muy astuta, diríamos. Los dioses saben jugar con la sociedad humana, ¿no? Y siguió desarrollándose, pero de forma oculta, como lo fue más o menos, ¿no? Todos los artes ancestrales de nuestra tierrita, perteneciente a cualquier tipo de campo de conocimiento. En el siglo pasado ya hay un resurgimiento de todo esto, un mayor nivel de libertad, ¿no? Que otorga la posibilidad de que todo eso vaya surgiendo, pero no obstante la astrología moderna, por lo menos, ha ido desarrollándose muchísimo, como herramienta de autoconocimiento, con el desarrollo de la psicología transpersonal, ¿no? Las investigaciones sobre el campo energético, la relación del ser humano con el cosmos, las leyes esotéricas y demás. No obstante, yo creo que el sufrimiento de la astrología moderna es que justamente en la medida que ya no hay suficiente orden, se confunden mucho los campos de experiencia y se asimila la astrología mm, con, con el, bueno, con muchas cosas que no debería ser asimilada, mientras que justamente su práctica en tanto a conocimiento serio, esotérico, profundamente conectado con esa ley de lo que está arriba está abajo, pues está siendo muy usada por comerciantes y charlatanes, ¿no? Lo que sucede en todos los campos de conocimiento, básicamente, le sucede también a la astrología. Entonces, esto por una pequeña reseña histórica, ¿no? Que pues la historia de la astrología es apasionante y se entrelaza con muchos campos de conocimiento. Antiguamente Hipócrates jamás iba a pensar que se podía ser médico sin ser astrólogo. Hoy día los mismos sabios védicos no pueden considerar serlo. Y esto en el campo de muchos conocimientos esotéricos, alquímicos, ¿no? Creo que la astrología siempre ha tenido un puesto muy privilegiado. Y ya veremos por qué, ¿no? Y creo que, bueno, por lo menos todos los que están estudiando astrología, alumnos de esa academia o de otras, pueden comprobar a diario que realmente es una verdadera maravilla de poder ver que lo que está arriba está abajo y que lo que sucede dentro de nosotros está marcado por las posiciones y por los movimientos del cielo. A mí me parece que siempre es un detallito que hace que la astrología brille con luz propia, ¿no? Un detalle interesante también es entender que la astrología está a la raíz del tiempo. Eso es muy interesante porque, bueno, no vamos a dar una charla de horas sobre la importancia del tiempo. Yo creo que cada uno tiene una percepción relativamente aguda de la importancia que tiene el tiempo en nuestra vida, pero si miramos el tiempo, eh, hay que recordar que estamos relativamente pues, condicionados o adiestrados en vivir dentro de un marco espacial y temporal. Es nuestro campo de desarrollo, tiene que ver con esto, ¿no? Y obviamente la astrología, pues gracias a los movimientos astronómicos, ¿no? Y a la ley de gravitación universal, eh, nuestro tiempo está regido por los movimientos astronómicos. Un día es un ciclo de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Un año es un ciclo de traslación de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Un mes es un ciclo sinódico, ciclo lunar, ¿no? De hecho, un mes que tiene que ver con la luna, que tiene que ver con la menstruación. Bueno, tantas cosas más que podríamos decir, pero básicamente la astrología nos condiciona a vivir dentro de un marco temporal que rige estaciones y ciclos de vida de los cuales nosotros somos parte. Somos parte del universo, somos parte de la Tierra vive en el universo, se manifiesta en sus movimientos cósmicos. Nosotros nos empreñamos, vivimos bajo las condiciones, ¿no? Y los beneficios de esos movimientos. Desde luego que existen dos tipos de tiempos, el tiempo profano y el tiempo sagrado. La astrología, parte de lo que justamente nos provee, es una capacidad de conectar con el tiempo sagrado. Ese tiempo sagrado, para explicarlo muy rápidamente, se distingue mucho del tiempo que vamos a llamar profano, pero que en realidad el tiempo profano es el tiempo como lo vivimos normalmente. Es un tiempo que ocurre sin que seamos conscientes de que ocurre. El tiempo sagrado pareciera tener una dimensión donde el tiempo deja de ser y donde uno tiene otra percepción mucho más alargada del tiempo. Por ejemplo,
No es lo mismo, ¿no? Cuando un minuto no ocurre de la misma forma cuando el marido le pasa el anillo de boda al marido o a la esposa que un minuto de tiempo que ocurre cuando estoy tomando un café con amigos, ¿no? O por tomarlo diferente, cuando estoy en el odontólogo, ese minuto es mucho más largo que cuando estoy mirando un documental en mi casa. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque obviamente la astrología resume esa experiencia donde el tiempo sagrado se plasma dentro de la experiencia terrestre y nos brinda toda la información sobre lo que ocurre al respecto del evento o del ser que están haciendo en ese momento. Esa relación entre tiempo profano y tiempo sagrado es muy interesante y algo que hay que seguir desarrollando. Solamente quería iniciar a esta perspectiva que es bien interesante y que también es profundamente astrológica. Desde luego que la astrología tiene un campo de experiencia muy grande y tiene influencias, e incluso podríamos decir una forma de concebirla a distintos niveles. Uno es el nivel biológico, es decir, astrológicamente hablando y astronómicamente hablando, sabemos que hay una influencia cósmica, astronómica, cada vez lo sabemos más con más estudios recientes, que de alguna forma los movimientos de la luna y del sol afectan a los mares, a las mareas, a los océanos, al movimiento de las aguas en términos generales, ya se trate de la sangre de nuestro cuerpo, las aguas del lago, del río, de los océanos, a nuestro campo emocional y todo lo que simboliza el elemento agua en general, pero también sobre el desarrollo de las plantas, ¿no? Sabemos que en cierto ciclo lunar la salvia de las plantas viene hacia las raíces, en otro ciclo lunar se va subiendo hacia las ramas y las hojas y así sucesivamente. Biológico, porque gracias a esos movimientos entramos en ciclos de estaciones, por lo menos muy marcados para aquellos países y culturas que viven alejados del Ecuador, o sea, muy al sur o muy al norte. El ciclo día, noche, la gran dualidad terrestre entre sol y luna, entre hombre y mujer, entre activo y pasivo, entre tantas cosas. Entonces hay una influencia biológica y creo que en cierto modo la astrología en un principio, en la infancia de la astrología en su desarrollo en egipcio, ha sido muy utilizada a nivel biológico, ¿no? Precisamente prevían los astrólogos a través de los movimientos de la estrella de Sirio los crecimientos del Nilo, del río que justamente proveía fertilidad a la tierra, ¿no? Y hay tantos más ejemplos que podríamos ir desarrollando, pero básicamente existe una influencia comprobada a nivel biológico de de la astrología y de la astronomía hacia la vida terrestre. A nivel científico también tenemos muchísimas evidencias y cada vez más. Tenemos campos de estudio científico, estadísticas, de muchos y de diversos, bueno, ese cada vez más, ¿no? Sobre estudios que se han hecho, por ejemplo, trata de un estudio sobre 650 jugadores de ajedrez y sobre la relativa proporción de conjunciones y oposiciones que tienen esos jugadores entre Mercurio y Saturno. Y comprobamos que existe muchísimo más conjunciones que oposiciones en el campo de experiencia de esos jugadores de ajedrez en su carta natal entre el planeta de Mercurio y Saturno, lo cual demuestra que existe un efecto astrológico. Sabemos en astrología que Mercurio es la mente, Saturno es la concentración y la matemática, y cuando los dos están juntos, da una capacidad matemática, estructural, planificadora, intelectual, concentración, seriedad, cálculo, que es mucho superior en el caso de la oposición, que justamente genera complejitud en esos dos arquetipos y funciones de nuestro ser. Ese estudio precisamente describe, ¿no?, que hay un efecto que está mucho más allá de lo que podemos llamar lo aleatorio o la coincidencia. Otro estudio, por ejemplo, probablemente el más pertinente, sobre 25.000 casos, 25.000 cartas natales, un estudio de un francés llamado Michel Gauquelin en el siglo pasado, que ha sido hasta aprobado por la Academia de Ciencias de Berlín, ¿no? A contracorriente, porque ellos no quieren reconocer que la astrología tiene un justamente enfoque científico, pero no obstante,
ha hecho sus pruebas en muchos campos de experiencia. Entonces, científico al respecto de esto, pero también al respecto de que pues, es una ciencia racional. Como lo hemos dicho al principio, eh, el conocimiento astrológico está abierto a todos aquellos que tienen capacidad de usar su mente racional y lógica. Influencias a nivel esotérico, porque definitivamente si hablamos de astrología la ponemos en el campo de experiencia esotérica. Porque esotérico precisamente tiene que ver con el conocimiento interior, pero también con la iniciación esotérica, ¿no? Y la astrología siempre ha estado desde tiempos inmemorables dentro y en el corazón mismo de todos los estudios que tenían que ver con lo esotérico. Ya traté de magia, ya traté de esoterismo, parapsicología, ya traté de alquimia, ya traté de medicina esotérica, ya traté de cualquier cosa que sea. La astrología siempre ha sido y es y será, ¿no? El factor probablemente más importante o más central en el campo de experiencia de todos esos dominios esotéricos, porque responde de la forma mucho más espontánea que cualquier otro ejemplo evidente de que lo que está arriba está abajo, de lo que está adentro está afuera, ¿no? Esa ley esotérica, hermética, que siempre está en la base de todo desarrollo de conocimiento interior, hermético, ¿no? Y bueno, influencias a nivel universal también, porque finalmente, digamos que en el campo de experiencia astrológico, hoy día compartimos información sobre lo que es la astrología occidental, ¿cierto? No obstante, la astrología no es exclusivamente occidental. Cada cultura ha desarrollado su propia forma de poder interpretar los mensajes del cielo, ¿no? Cada cultura ha desarrollado en base a sus creencias, a sus conocimientos astronómicos y a su forma, a su cosmovisión, su propia forma. Entonces tenemos, pues obviamente, una astrología maya, ¿no? Una astrología tolteca, o mal llamada azteca, una astrología china, védica, hindú. Tenemos una astrología amerindia, una astrología hasta celta, ¿no? Tenemos muchos tipos de astrología que se han desarrollado, pero básicamente, bueno, este, probablemente la que ha sido más practicada, estudiada, investigada y aplicada ha sido la occidental por razones evidentes, ¿no? De colonización. Entonces, la astrología responde básicamente, su modo de funcionar es muy simple. Responde ante el efecto de sincronicidad, esa gran ley que abarca todo. La ley de sincronicidad, ¿no? Entre lo que está arriba y lo que está abajo. Y básicamente la astrología no dice más que lo que está en el macrocosmos refleja el microcosmos. Eso lo podemos ver en todos los niveles. Si miramos dentro de, por ejemplo, una carta natal, aquí veo el ser, ¿no? O bueno, aquí veo la conferencia que estamos dando, porque precisamente era la conferencia, ¿sí? Es la conferencia de hoy. Entonces, se refleja la conferencia de hoy en el momento que se dio nacer esa conferencia. Y esa es la carta natal que abarca esa fotografía, esa cosmoradiografía de un evento que nace en determinado momento. Eso es el reflejo microcósmico, ¿no? De ese macrocosmos que está arriba y viceversa. Asimismo, podremos preguntarnos cómo es así que la Tierra abarca 80% de agua y que nuestro cuerpo humano abarca 80% de agua. ¿Y cómo podría ser que el funcionamiento del sistema solar, el mecanismo, ¿no? Y los movimientos del sistema solar son idénticos a los movimientos de un átomo, ¿no? O que la Tierra se parece tanto a una célula, o que sencillamente en el iris del cuerpo humano, en el iris del ojo humano, se ve reflejado toda la disposición de nuestros órganos, nuestras debilidades y enfermedades. Y podríamos seguir, ¿no? Viendo cómo hay un reflejo siempre, una relación entre lo macro y lo micro, un efecto de sincronicidad. Y ese efecto de sincronicidad siempre se aplica en la vida diaria, solamente que hemos, bueno, encerrado un poquito dentro del materialismo, hemos olvidado un poquito que cada momento de la vida es un ritual, cada momento de la vida es parte de esta ley de sincronicidad, donde si yo estoy aquí, hoy, ahora,
y que sucede algo frente mío es porque de alguna forma yo estoy plasmado ahí. Hay una parte de mí que está ahí. Todo está interconectado, interrelacionado. Por eso hablamos también del hecho que la astrología es profundamente vincular. Vamos a mirar un poquito acerca de las utilidades y usos muy prácticos de la astrología, porque la astrología es muy grande, es leer el cielo. Ahora, ¿de qué nos sirve leer el cielo? ¿Qué podemos sacar provecho de esa lectura del cielo? Primero que todo, es una herramienta de autoconocimiento. Creo que a la hora actual es inevitable pensar y afirmar que la posibilidad más grande de la astrología en el medio moderno es una herramienta de autoconocimiento. Desde luego, la base de toda sabiduría es conocerse a sí mismo. Si yo me conozco, si yo conozco mi máquina, mi funcionamiento, voy a saber qué tengo que hacer y qué no puedo hacer, en vez de meterme a lo que no puedo hacer y tener que equivocarme y fracasar y tener problemas. No tengo que pasar por la experiencia del esto no me corresponde, porque ya me conozco, ya a través de la carta natal, ya a través de lo que representa, puedo ver que esto no me funciona porque yo no soy así. Obviamente, somos seres humanos bastante tercos, por lo cual muchas veces tenemos, ¿no?, que experimentar para conocernos. Es decir, ¿qué es lo que nos permite conocernos en la vida diaria? Las experiencias, básicamente. A través de mi relación de pareja, que ha sido un caos absoluto, me doy cuenta que soy posesivo y celoso. Y si voy más profundo, me doy cuenta que es porque soy carente de amor propio. Y si voy más profundo, me doy cuenta que es porque seguramente he estado buscando y esperando el amor de mi madre y que seguramente ella no me lo ha dado como yo hubiera querido recibirlo. ¿Por qué? Porque somos diferentes y porque encarno esa experiencia que tengo que vivir, porque es parte de lo que yo soy. Si nosotros conectamos a través de las experiencias, pues obviamente llegamos a conocernos siempre y cuando tenemos una capacidad de detenernos para observar. Es decir, en el afán y la velocidad de la sociedad actual, es muy común de que justamente no tomamos el tiempo de poder ir viendo qué es lo que está pasando, por qué no me va bien en ese campo de experiencia, por qué siempre me encuentro con ese vecino que me tortura, ¿no? Con su música de reggaetón que pone con todo volumen a las 5 de la mañana. ¿Por qué me pasa eso? Bueno, hay que averiguarlo, ¿no? Conecto a través de la experiencia es un factor, ¿no? Luego la astrología lo que nos dice es que justamente yo soy creador de mi realidad. Ojo, eso es importante porque jamás podemos decirle, y eso es una tendencia muy moderna, que es porque Mercurio está retrogrado, que llegó tarde al trabajo porque el bus se estrelló. No, no es culpa de Mercurio. Mercurio no tiene nada que ver ahí, ¿sí? Sencillamente es un simbolismo. Pero si yo llego tarde, probablemente pues es porque es parte de mi vibración, es parte de mi falta de coherencia, ¿no? Y de mi falta de orden haber llegado tarde. Bueno, en todo caso, básicamente para resumir, porque si no podríamos desarrollar eso muchísimo, ¿no? Básicamente lo que tenemos que entender es que tenemos dos formas de conocernos. Uno es a través de la experiencia y de la introspección, otra es a través del conocimiento esotérico y de la astrología en este caso. Entendiendo y comprendiendo lo que simboliza, lo que representa la carta natal, precisamente voy a poder conectar, ¿no? Justamente con ese lenguaje, entendiendo que, claro, mi forma de vincularme con los demás es a través de tal y cual característica, que va a hacer que atraigo ese tipo de persona porque es mi propia energía que se ve reflejada ahí y que lo atrae como un imán. Entonces, si yo lo entiendo, pues yo sé qué es lo que me corresponde y lo que no me corresponde y voy a tratar y de poder de optimizar mi vida a través de ese autoconocimiento. Pero también voy a poder entender que si me llega una enfermedad, bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está enseñando, diciendo esa enfermedad, ¿no? ¿Y cómo la puedo curar? Bueno, entonces como campo de autoconocimiento, pues es su, digamos, su uso mayor, su uso
más preciso, más puntual, más abarcador en la sociedad de los tiempos actuales, razón por lo cual muchísimos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos y demás campos, ¿no?, de la experiencia humana van a ir sacándole mucho provecho a la astrología. Otro, y yo creo que pues estamos hablando de un 50% de 50%, otro uso de la astrología es la predicción. Hemos hablado un poquito de esto. Gracias a la ley de movimiento universal, no basta con que solamente podemos conocernos, sino también podemos ver cómo es nuestro desarrollo. Es decir, básicamente alrededor de lo que somos, que es la carta natal, pues hay un desarrollo, hay una evolución. Y esa evolución precisamente es lo que hace que los planetas siguen girando, girando y girando, y que en determinados momentos se activan ciertas pautas de crecimiento que generan experiencias que si contextualizamos, ¿no?, y aprendemos a entender como a profundidad, vamos a comprender que es susceptible que pase tal o cual cosa. Esto por una parte. Tenemos parte de ese desarrollo que es implícito al momento de nacer, que tiene que ver con los tránsitos, las progresiones, las direcciones primarias, secundarias y tantas más cosas, ¿no? Técnicas de predicción. Pero sencillamente la astrología horaria, que es, yo quiero saber si, em, si, si me es conveniente, y ojalá pueda ser más preciso, ¿no?, de meterme en ese proyecto. Entonces levanto la carta de la pregunta y me da una respuesta muy precisa. Ahora, la predicción también existe porque no solamente todo lo que me abarca a mí tengo elección dentro de mi vida. Hay pautas de crecimiento que son predeterminadas y creo que todos ustedes en algún momento de la vida sintieron ese momento donde yo conecto con una experiencia que podríamos llamar espiritual o kármica o de destino. Algún encuentro con una persona muy especial, algún accidente que me revolucionó completamente la vida, ¿no? Algún viaje donde había un yo antes y yo después. Momentos básicamente predestinados de vivir. ¿Mm? Pero también, pues yo puedo cuestionarme sobre, bueno, mi cuñada está muy enferma, ¿se va a curar o se va a morir? Puedo preguntar. Eso es una predicción. La astrología me va a decir qué va a pasar, ¿sí? Y ahí yo no tengo influencia sobre mi cuñada como tal, por lo tanto, obviamente ahí se trata de predecir, porque no es que yo tomando conciencia de lo que le pasa a ella le va a cambiar la vida a ella, ¿no? Entonces, obviamente es una herramienta de previsión y de predicción también muy funcional. Y no por ser predictiva, ¿no?, reprime el desarrollo del libre albedrío, sino que lo empodera. Optimización material. Probablemente muchísimos consultantes muchas veces pues traen a la mesa a la hora de consultar problemáticas económicas, financieras, ¿no?, materiales, empresariales. Entonces, obviamente la astrología en ese dominio nos permite de optimizar nuestra vida material, nuestro campo de experiencia terrestre. Eso es importante. Obviamente somos seres espirituales encarnando una experiencia terrestre y nos movemos dentro de la materia y sí, inherente a nuestra forma de ser, que tenemos problemáticas materiales que resolver y la astrología pues nos ayuda a esto. ¿Debo invertir en esto? ¿Sí o no? ¿Sería bueno para mí abrir ese negocio de comidas? Uy, tengo un trígono de Plutón con la luna de casa 10. Muy, muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿cómo optimizarlo? ¿No? Y así sucesivamente la astrología nos va a dar mucho detalle sobre cómo optimizar todo esto. Optimización material, por supuesto, también relacional, ¿no? Vamos a verlo en un instante. Esotérica también, a través de los rituales, de la magia que se puede desarrollar respecto a lo que representa justamente esa energía cósmica. Porque no es que la carta astral sea unos dibujitos. Esto es el cielo. Si miramos hacia arriba, lo vemos con luz, ¿no? Si miramos un telescopio, vemos unos potentes entes vivientes, porque si la Tierra vive, y sabemos que la Tierra es un ente viviente, es un ser viviente, ¿por qué podríamos decir que Marte, Venus, Plutón, Ceres, Eris y tantos más no tienen vida? No tiene sentido, ¿no? Asimismo, todo lo que vivía allí arriba,
pues es una correspondencia y nos afectan. Y pues justamente a nivel esotérico, pues podemos aprovechar, ¿no? De las horas planetarias para hacer determinado ritual de atracción. Ojalá esté en la hora de Júpiter y haya un buen trígono de Júpiter con Venus, ¿no? Y así sucesivamente los días de la semana, los tránsitos lunares. ¿Mm? Si vas a hacer una buena conferencia, ojalá esté en fase de luna llena o alrededor de la luna llena, porque tiene una capacidad de atracción mayor, ¿no? Si yo elijo una ceremonia de limpieza espiritual, ojalá sea en un proceso de luna nueva, ¿no? Y así sucesivamente en el campo de experiencia del interior y de lo espiritual y esotérico, la astrología siempre ha sido y será en el corazón de lo que ocurre. A nivel médico, ahí tenemos, por ejemplo, una especialidad que se llama la astromedicina, ¿no? Pues la astrología nos brinda mucha información sobre nuestros órganos vulnerables, tipo de enfermedad que estamos susceptibles de desarrollar, y en qué momento se pueden disparar esas enfermedades y qué es o cuál es la forma más benéfica de poder curarse. No obstante, más allá del aspecto, vamos a decir, científico, materialista o fisiológico de la medicina, nos brinda información sobre el origen emocional o sentimental o mental o kármico, ¿no? De la enfermedad. Puedo desarrollar un cáncer porque me culpe toda la vida de ser responsable de la muerte de mi hermano. Bien, entonces la astrología nos va a dibujar una cuadratura que va a vincular casa 6, casa 2 y casa 3, donde el astrólogo va a preguntar, bueno, ¿qué pasó con tu hermano? ¿No? Y ahí, obviamente, se desvelan, surge la medicina. Entonces, obviamente, a nivel de medicina, y les he hablado de Hipócrates, justamente, ¿no? Consideraba que no se podía ser médico sin ser astrólogo. Es los mismos astrólogos tibetanos, budistas o védicos, hinduistas, pues siempre saben de astrología para ser médicos. No hace falta ser astrólogo, pero hay que saber de astrología. Yo creo que en determinado sentido los médicos antiguos, obviamente carentes de la tecnología de la cual disponemos hoy día, pues sabían que en luna llena hay un riesgo de hemorragia que es mucho mayor al que podemos tener en luna nueva. En luna llena saben que la agitación de las aguas de nuestro cuerpo y nuestra sangre es mayor, por lo cual ¿no? Las cirugías son mucho más delicadas, pero asimismo los tratamientos de limpieza, un buen ayuno se debe proveer en fase de luna nueva o de luna llena, ¿no? Y asimismo a nivel de los diagnósticos y tantas más cosas. Entonces la astromedicina es muy útil también. Alquímico, estudios trascendentales, tantas más cosas, digamos, en los estudios curativos, alquímicos, los estudios, vamos a decir, transpersonales del ser, ¿no? Las fórmulas alquímicas en el desarrollo del conocimiento interior y esotérico, bueno, ya lo hemos dicho. También a nivel geográfico, ¿no? La astrología permite relocalizarse y saber en determinados lugares geográficos lo que nos va a permitir desarrollar dentro de nosotros. Si yo nací en Francia, cuando estoy en Colombia, soy otro. Es inevitable. ¿Por qué? Porque en este lugar de la Tierra, ¿no? Pues sencillamente tengo otra energía, me sumo a otro campo de experiencia donde parte de mí sigue siendo yo, pero voy a tener unas pautas de desarrollo muy puntuales que voy a poder justamente analizar y precisar. Así que en determinadas preguntas sobre cómo me va en Estados Unidos, uno puede responder también, mira, allá te es favorable para tal cosa, desarrollas esta parte de tu ser, lo uno, lo otro, te mejora, o donde podría tener más beneficio para curar esa enfermedad en esa zona de la tierra, en ese país, en ese lugar. ¿Mm? En el campo de relaciones y sociedades, por ejemplo, compatibilidad de parejas, utilizamos técnicas como la carta compuesta, la sinastría y otros métodos que nos permiten justamente saber, ¿no? Con qué tipo de personas podamos tener un mayor nivel de compatibilidad y no ser así. Entonces, ¿cuáles son las pautas de aprendizaje? ¿Por qué me pasa que siempre regresa esa persona a mi vida? ¿Por qué me pasa que siempre tiendo a atraer personas adictas, evasivas? ¿Por qué me pasa que
tengo que interiorizar que mi forma de vincularme es a través de determinado arquetipo energético. Asimismo, a la hora de elaborar una sociedad, por ejemplo, es útil elaborar una sinastría para mirar si esa sociedad puede ser benéfica, constructiva, generadora de procesos positivos o va a ser desastrosa. Y obviamente, a través de la carta natal, tanto como de otras técnicas, vamos a poder tener un aspecto muy preciso sobre lo que está susceptible de pasar y ahorrarnos una cantidad de dolores de cabeza y de procesos complejos, muy complejos, por consultar la astrología. La astrología mundial o mundana también es muy interesante, pero obviamente para practicarla hay que saber de astrología de política, de astrología mundial, de economía, de desarrollo, ¿no? De la sociedad. Entonces, pues obviamente yo puedo utilizar la astrología para mirar quién va a ser presidente, ¿no? O digamos, qué va a pasar con determinada guerra, ¿no? O qué crisis se pueden avecinar, pero hay que saber qué está pasando, o sea, hay que contextualizar, porque de lo resto, pues voy a poder identificar determinadas crisis, pero no voy a saber y a conocer en qué dominios del conocimiento, de la política, se van a manifestar, ¿no? Honestamente, ese campo de experiencia mundial no es mi fuerte, es mucho más espiritual, profundo y personal, la astrología, pero sí podemos mirar que a través de la astrología tenemos un proceso de desarrollo colectivo. Precisamente de eso se trata. Cuando nosotros miramos la carta de hoy, lo siento decepcionar a algunos de pronto, pero no es porque Mercurio está haciéndole cuadratura a Saturno que todos los mensajes o envíos postales que se realizaron se van a quedar trabados. No, no es así, ¿no? Y no todo el mundo va a tener problemas de comunicación y va a discutir con sus jefes hoy. Lo siento mucho. Eso es una de las problemáticas de la astrología moderna, ¿no? Que vende muy bien, pero que no tiene sentido. Pero sí, esa cuadratura de Mercurio con Saturno, que voy a resaltar ahora mismo, nos permite de entender que es parte del proceso que está viviendo la Tierra y como tal afecta a lo que es la Tierra, porque esa es la carta de la Tierra. Por lo tanto, esto es un proceso que la Tierra está viviendo y como tal, nosotros siendo parte de ella y parte del todo, vamos también a vivenciar, ¿no? Si la Tierra, si hay un terremoto, obviamente lo vamos a sentir, ¿m? Consciente o inconscientemente. Entonces, la astrología mundial es interesante al respecto, pero también, obviamente, entendiendo que lo que podemos interpretar de la carta de hoy es el proceso de desarrollo de la Tierra y como tal, sabemos que cuando va a entrar, por ejemplo, Plutón en Acuario, se genera una transición muy fuerte en el desarrollo de la especie humana y en el desarrollo de la Tierra que nos va a afectar de tal y cual forma. Esto nos brinda mucha información y es absolutamente fascinante porque podemos también prepararnos a lo que va a suceder y organizar nuestros proyectos en función de lo que va a suceder, ¿no? O sencillamente adaptar nuestro corazón al servicio que se requiere. Bien, unos ejemplos más, como tomar la astrología para que pueda ser útil para todo, porque así como el cosmos es infinito, lo que es finito es la experiencia humana. Tomar decisiones, responder preguntas de todo tipo, elegir un momento para hacer algo, ¿no? Incluso para ir averiguando temáticas climáticas o meteorológicas, valores bursátiles, la astrología financiera muy especializada, la agricultura, estudios de países, determinados tratamientos que puedan ser más adecuados, optimizar su vida en todos los sentidos, iniciar proyectos, planificarlos, saber cuál es mi vocación profesional. En esos términos, la astrología es absolutamente fantástica ayudar a sus seres cercanos, diferenciar sucesos psicológicos de hechos concretos y reales, comprender los mecanismos de funcionamiento de determinadas relaciones, entender nuestro modo de ser y nuestro modo de vincularnos en la tierra. No es fascinante eso, poder saber, ¿no? Que yo puedo ser una persona muy dulce, ¿no? Uno de esos dulcecito que le encanta el cariño, que habla despacio,
que tiene siempre perfumito, que, ¿no? Muy venusino, por así decirlo. Pero que cuando emerge determinada persona, me vuelvo una bestia. ¿Por qué? Porque tengo Plutón puesto ahí. Ok, eso no es la respuesta final, ¿no? Pero básicamente porque mi forma de vincularme en esa relación, en ese campo de experiencia, es a través de un arquetipo que abarca un proceso de transformación. Mucho más allá, bueno, como les digo, hoy es una introducción a la astrología. Trato de compartir lo que es pertinente, lo que es importante, lo que no les va a dar más claridad o más confusión, porque la respuesta de una pregunta trae muchos más, pero traer una visión, ¿no? Bastante interesante sobre lo que es la astrología, pero hay mucho más que decir. Frente al aspecto filosófico, hay una regla, una ley, digamos, muy antigua que dice que los astros inclinan, pero no obligan. O dicen que los astros inclinan, o sea, enfocan, pero no determinan. Pues eso es muy válido. Es decir, si eso soy mi energía, no es porque soy eso que no puedo desarrollarme y transformarme. Precisamente la astrología no condiciona. Porque si yo sé que tengo esa pauta de crecimiento, retomando la cuadratura, por ejemplo, Mercurio-Saturno, que hace que obviamente las personas que nacen en sí mismo momento van a tener probablemente ciertas dificultades en desarrollar el lenguaje o van a ser muy restrictivas a la hora de hablar, muy puntuales, muy racionales, pero un poco comunicativas respecto del aspecto emocionales y de tantas más cosas. No desarrollemos demasiado para no complejizar. Si yo soy consciente de esto, no significa que lo tengo que vivir toda la vida, lo puedo trabajar, pero es una pauta de crecimiento que tengo que ser consciente que está presente y que por lo tanto voy a poder trabajar en mí y modificar, cambiar. Y hay un momento donde voy a decir, bueno, ahora sí quiero expresar y exteriorizar lo que veo, lo que pienso y lo cambio. Y se puede. Entonces, en ese sentido, que podemos decir que los astros van a obligar, ¿no? Pero no determinar. Y yo voy a sumarle, es una frase propia que me parece muy acertada, que yo voy a decir que los astros obligan cuando no somos conscientes, ¿sí? Yo creo que eso es importante, o sea, definitivamente no podemos considerar que es parte del campo del destino de todos transformar y cambiar y empoderarse del libre albedrío, sino tenemos que entender que sencillamente cuando somos ignorantes de lo que somos, de nuestra naturaleza, pues obviamente los astros nos van a dar muy fuerte. Es decir, esa cuadratura puede abarcar, por ejemplo, un gran problema con la autoridad, porque yo me voy a juzgar siempre cuando voy, ¿no? A comunicarme con la autoridad. Entonces, cada vez que voy a tener un jefe, dentro de mí va a explotar, ¿no? Una necesidad de reprimirme constantemente hasta que voy a enfermarme de esa represión. Y puede ser así hasta que yo voy generando un conflicto abierto conmigo mismo y con la figura de autoridad. Toda la vida va a ser así hasta que pierdo mi empleo, mi trabajo, me enfermo y tal y cual. Si yo soy consciente de mi actitud y que la voy trabajando, voy liberando. Si no, cuando hay un retorno de Saturno sobre esa cuadratura, pues obviamente, dependiendo de dónde se encuentra relacionado con qué casas astrológicas y tal, pues voy a tener que aguantarme cierta experiencia. La experiencia viene, puede ser que pierdo mi trabajo por tal cual razón, viene para enseñarme, no para castigarme. Ojo, eso es muy diferente. Ujú. Y tengo dos opciones: crecer, entender, comprender y crecer y evolucionar. O seguir en la misma dinámica, poco consciente de que soy creador de mi realidad y seguir reproduciendo los mismos patrones toda la vida. Y creo que no todos venimos a transformar, no todos venimos a ser conscientes, no todos venimos a conocer la astrología o el chamanismo o la medicina o tal. Y nada es bien ni mal, ¿no? Sino que sencillamente tenemos que vivir ciertas cosas que están predestinadas a vivir. Entonces el camino está en parte hecho, ¿no? Tenemos puntos de encuentro, citas con el destino, encuentros planeados, metas y objetos preestablecidos, cierto equipaje y herramienta de viaje están programados,
Les voy a poner un ejemplo muy, muy puntual, que para mí es, pues las metáforas son las mejores formas de entender las cosas. Que por ejemplo la carta natal, pues es lo que somos, ¿no es cierto? Y yo voy a decirle que nosotros, básicamente, lo que nosotros somos es un computador. Démonos cuenta que somos un computador. ¿Qué pasa cuando encarno? Cuando voy encarnando, ese computador tiene unas bases. Tiene un procesador, una cierta memoria, una marca, vamos a decir, ¿no? Puede ser tal o cual. Tiene sus funciones, ¿no? Preestablecidas. Y cuando encarnamos, según, digamos, la cultura y la sociedad en la cual vamos encarnando, podríamos pensar que sería como el sistema operativo. No es Macintosh, de pronto es un Linux, de pronto es un Windows 10, de pronto es un Windows 7, ¿no? Y tal. Y luego nosotros, a través justamente de toda la experiencia que tiene que ver, ¿no? Con, pues, todas las ideas, creencias de las cuales nos impregnamos cuando vamos creciendo, la educación familiar, nuestras vivencias, pues vamos a llenar ese computador de programas, ¿cierto? Hay programas buenos, hay programas malos, a veces hay viruses, ¿no? A veces hay que formatearlo todo, a veces se puede corregir, a veces se puede potencializar. Precisamente eso es lo que nos describe la astrología. ¿Con qué computador venimos? ¿No? ¿Qué programa vamos a tener? ¿Cuáles nos van a hacer mucho daño y toca intentar como borrar, cambiar, modificar? ¿Cuáles nos son muy productivos? De eso trata, de eso trata. Y dentro del marco de astrología, pues occidental, tenemos enfoques sobre la astrología clásica, medieval, psicológica, humanista, astrología hindú, kármica. Básicamente, pues llegan a ser lo mismo, ¿no? Algunas técnicas son más eficientes en términos predictivos y otras son más efectivos en términos de autoconocimiento. Algún enfoque de la astrología nos va a dirigir más hacia la parte transpersonal, conocimiento muy profundo, interior. Algunos otros justamente nos van a vincular mucho más con un campo de experiencia kármico, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente del enfoque que quiero dar, puedo utilizar un tipo de astrología. Existe el método Uber de astrología psicológica, el método medieval, que son cartas muy distintas, sin uso de los planetas transpersonales o transgeneraciones, que son Urano, Neptuno y todo lo que va más allá, o kármica y tal. Pero yo creo que ahí no es lo importante es encontrar su forma de conectar, ¿no? Entonces, el lenguaje astrológico y la carta natal se compone de, básicamente, ¿no? Para resumir, cuatro aspectos. Uno es el zodiaco. El zodiaco es la ronda de animales de 12 signos astrológicos. Ojo, no es lo mismo que constelación. Son constelaciones, pero nosotros los llamamos de signos. ¿Por qué? Porque básicamente, sí, existen miles de constelaciones en el cielo, pero no usamos miles, usamos 12 por razones muy puntuales. Representan arquetipos y energías, ¿no? Que hacen parte de todo ser humano y de toda la especie humana en su desarrollo. Luego tenemos los planetas, que representan las funciones de nuestro sistema, ¿no? Y personas y arquetipos, que se van a ver mucho más específicos en el determinado signo astrológico en el cual se encuentran. No es lo mismo tener luna en Capricornio que luna en Escorpio. Luego tenemos las casas, que representan los campos de experiencia, ¿no? Los viajes al exterior, los estudios, la casa 9, ¿no? Los maestros, las becas, ¿no? Representa aquello que me conecta con lo espiritual o mis creencias. Asimismo, la casa 7 tiene que ver con la pareja, mi forma de complementar, etcétera. Y luego tenemos los aspectos astrológicos, que son vínculos, relaciones que tienen esos personajitos entre sí, ¿no? Que nos van a brindar pues mucho más información mucho más específica sobre qué relaciones tenemos, ¿no? Dentro de nosotros mismos y en qué campo de experiencia nos va a afectar. Y de tal forma, si sumamos todos esos contenidos, tenemos una cosmoradiología, ¿no? Del ser muy precisa. Esa es una maravilla de la astrología. Poder decir, esa cuadratura entre Luna y Marte, pues
está en mí, siempre, siempre pasa. Esa es mi relación con mi mamá, esa es mi forma de exteriorizar mis emociones, esa es mi forma de ser tan susceptible, ¿no? Esa es mi forma de generar dolor de cabeza cada vez que hago, ¿sí? Que tengo un contacto con sentimiento de inseguridad y tantas más cosas. Entonces, pues, hablando del lenguaje astrológico, pues yo creo que eso es lo más importante. Luego hay, ¿no? Hay, digamos, pues, todo tipo de herramientas que nos van a permitir usar todo ese lenguaje. O sea, la carta natal y todo lo que acabamos de mencionar, ese lenguaje. Luego usamos técnicas muy puntuales para poder saber qué va a pasar, como los tránsitos, direcciones, ¿no? Predecir o elegir el mejor momento para constituir una empresa, dar una clase, tener una influencia en determinado campo de experiencia, a través de la astrología horaria y electiva, a través de la relocalización, saber dónde puedo emigrar, si me corresponde, optimizar mi posición geográfica, mi año, la revolución solar, lunar, mis relaciones a través de la sinastría, ¿no? Hay tantas más cosas, ¿no? La astrología es muy grande. Y desde luego, cabe mencionar y también precisar que en la astrología y la carta natal, que es el soporte, la foto, el soporte que se estudia, tiene que ver, ¿no? Generalmente es la base del estudio que se genera, pues no solamente se puede levantar esa carta natal por un ser humano, sino también para un grupo, un equipo, una empresa, un negocio, para una mascota. Yo tengo una gata que es Acuario, ascendente Capricornio, y lo siento mucho para aquellos que sean escépticos, pero manifiesta su personalidad de la forma más espontánea de su naturaleza astrológica. Yo creo que de todas formas en la naturaleza no podemos decir que este león es igual a este. Todos los animales, todas las plantas, todas las rocas pertenecientes a los cuatro grandes reinos de la tierra, que sea mineral, vegetal, animal o humano, tienen su personalidad. Y de esto se trata. Podemos levantar una carta natal de cualquier ser vivo que esté. De la planta en el momento que la sembré en la tierra. De la mascota cuando nació. Si no tengo su hora y fecha de nacimiento, cuando la recibí. ¿Mm? Y así sucesivamente. Pero también cartas de una vivienda. Los antiguos astrólogos, por ejemplo, y arquitectos muy antiguos, ellos cuando iban a construir una edificación muy importante, ¿no? O una edificación espiritual, como un templo, por ejemplo, erigían precisamente a través de la astrología electiva el mejor momento para construir ese templo en relación a lo que simboliza el templo, espiritualmente hablando. Elegían el mejor momento, momento donde seguramente Júpiter se encontraba en la culminación, en el medio cielo o en el ascendente, por ejemplo, y ponían la primera piedra en el campo de la construcción de la obra para simbolizar el nacimiento de esa obra y ahí dar nacimiento, ¿no? Y optimizando esa obra. Eso se puede hacer, no solamente con templos, sino con todo. Países, organizaciones cualquiera, ¿no? Los países también tienen su carta natal. Un matrimonio, una unión, una alianza también. ¿Mm? Podemos optimizar un matrimonio eligiendo el mejor momento para casarse, para firmar, o para decretar la unión ante Dios o ante lo que para nosotros es Dios. Pero también para productos, invenciones, o sea, el descubrimiento de Urano tiene su carta natal. Los objetos, los vehículos, cuando yo voy comprando ese carro, tiene su carta natal. Ojalá tenga una buena casa 3 y casa 8 para pues evitar las problemáticas que tengan que ver con el carro, ¿no? Pero también pues los proyectos, las preguntas y básicamente todo, porque así no lo creamos, todo tiene vida, todo tiene vida. Para finalizar, digamos, esa introducción a la astrología, podemos hablar, por ejemplo, de la era Acuario. Hablamos del tiempo, ¿no? Hemos hablado de los movimientos y de todos los movimientos que astronómicamente nos van influenciando, como la rotación de 24 horas, etcétera. Tenemos otro movimiento que tiene que ver con la precesión de los equinoccios. El movimiento de precesión de los equinoccios es un pequeño movimiento muy sutil que la Tierra realiza sobre su propio eje.
y que hace que básicamente cada 25.000 años aproximadamente genera un movimiento que apunta a determinada constelación, a determinado signo astrológico, por lo cual cada 2.000 años aproximadamente cambia de signo astrológico. En este momento, aún, supuestamente estamos en la era de Piscis. Básicamente, o sea, astronómicamente hablando, pero ojo porque entre la astrología sideral, que está astronómica, y la astrología tropical y eclíptica, que es, digamos, psicológica, que es espiritual, que es la forma de plasmar y de el simbolismo cósmico astrológico en el ser, hay una diferencia, por lo cual nosotros entramos como tal en la era de Acuario alrededor de 300 años, dentro de 300 años. Es muy difícil ser tan preciso sobre un movimiento que es tan sutil, ¿no? Que es el movimiento de precesión de los equinoccios. No obstante, desde 1948 hubo una cantidad, una serie de alineaciones en el signo de Acuario que dio nacimiento evolutivo y transitorio a la era de Acuario. Desde luego, yo creo que esa era de Acuario se va a ir desarrollando muchísimo, con mucha más potencia. Ojo, porque si ya muchos de nosotros quedamos colgados ante la increíble velocidad del desarrollo de la tecnología, de las redes sociales, ¿no? La innovación, los aspectos más rebeldes y revolucionarios que se levantan en la Tierra actualmente, pero también el resurgimiento de una conciencia ecológica, ¿no? De una dualidad entre lo humano y lo tecnológico, de la capacidad de poder justamente abarcar unos ideales utópicos como lo es la igualdad, la libertad, la creatividad, que son precisamente profundamente acuarianos, pero también podemos hundirnos en el aspecto más mecánico, no desconectado de las emociones que tiene que ver con la tecnología. Eso precisamente es la era de Acuario y bueno, pues dentro de poco, por ejemplo, a través de ese tránsito de Plutón, que está finalizando su tránsito por el signo de Acuario, de Capricornio, perdón, pues vamos a entrar básicamente, va a entrar en el campo de experiencia del signo de Acuario. Y ahí es cuando básicamente, por lo menos desde mi punto de vista, vamos a obtener y ver un momento transitorio, lento, pero asegurado de unos cambios muchísimo más profundos y muchísimo más imprevisibles y rompiendo dentro de la conciencia colectiva. Eso tiene que ver con febrero de 2024, pero es lento, es transitorio. No es que en este momento, ¿no? Febrero de 2024, pues el mundo se reventa a través de una bacteria y todos estamos, ¿no? En la revolución. No, son momentos transitorios, pero que van a ser mucho más manifiestos. Entonces, digamos que la era de Acuario, ya estamos dentro de la era de Acuario. ¿Mm? Y me parece siempre pues, un tema muy interesante de entender, porque precisamente tiene que ver con eso. La carta natal es como una pintura. Y sí, vamos a ver un Van Gogh, ¿sí? Un Rembrandt, un Dalí, un Picasso, pues podemos tener 3 cuadros de Picasso que sean distintos, pero en algo se van a parecer, en algo van a ser similares, porque tienen el mismo creador. Precisamente de eso se trata. Todas las cartas natales, todos los movimientos van a parecerse, son distintos, pero se van a parecer. La astrología, mirar el cielo, es precisamente ver el pintor, el artista pintando, ¿no? Y tiene que ver con eso, básicamente. Tiene que ver con poder mirar la carta natal, entendiendo que todos esos son instrumentos y que algunos se sintonizan y otros están en disarmonía. Y que hay una orquesta constante y permanente que vive dentro de nosotros y que está ahí tocando. Nuestro libre albedrío es la capacidad de empoderar ese maestro que somos, ese entrenador, para decir, listo, el violín te callas porque ya este momento es catastrófico para ti y mejor pasamos a la trombona, al trombón. ¿Sí? Esa es nuestra forma, esa es nuestra capacidad. Entonces la era de Acuario, pues ahí está en movimiento y básicamente lo que nos brinda es, pues,
nos dice que después de justamente la era de Piscis, que se ha caracterizado básicamente por la presencia, ¿no?, del Maestro Jesús, de ese aspecto de humildad, de salvación, de entrega absoluta, de conocimiento espiritual, de los milagros, del campo más sutil de la experiencia, de la energía pura del servicio y de la entrega absoluta y del sacrificio. Esto fue la era de Piscis, con, por ejemplo, desde lo positivo, con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero también la era de Piscis fue 2000 años de manipulación judeocristiana, ¿no? Donde se ha manipulado, sometido al ser, ¿no? Se la ha encadenado a través de dogmas, de creencias, sometiéndole al miedo del juicio, del castigo y tantas más cosas. Luego pasamos a la era de Acuario y lo vemos claramente porque justamente, precisamente creo, desde 1948, pues estamos en pleno desarrollo. Es inevitable pensar que el desarrollo que hemos tenido en esos 70 y pico de años ha sido mayor al desarrollo tecnológico que ha experimentado la humanidad en el restante el restante de vida que le dio 150 millones de años, ¿no? Entonces, en esa área de Acuario, ¿qué puede suceder? Pues todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la tecnología, pero del conocimiento. Esa es era de la ciencia. Pero ojo, porque la ciencia también puede llevar al fanatismo. Sabemos que, por ejemplo, ahora nadie sabe qué es verdad y qué no lo es, porque de estudios en estudios, pues ya no sabemos cuál es la fuente de las cosas y nos perdemos en el conocimiento. Antes nos perdimos en las creencias, ahora nos perdemos en el saber, ¿no? Pero tenemos la capacidad de ir desarrollando una conciencia colectiva, un resurgimiento, ¿no? Mucho más colectivo. Antes vivíamos en una conciencia individual. Lo que busca el hombre anterior es la sobrevivencia y para sobrevivir tiene que brillar, tiene que mostrarte, tiene que tener éxito. Ahora, el propósito, digamos, dentro de la conciencia colectiva humana, ya no es de brillar por luz propia de forma individual, sino colectiva. Por eso vamos a observar el retorno a la comunidad, a la permacultura, el retorno a la sabiduría ancestral, pero al mismo tiempo se va a generar en contrapartido una manipulación tecnológica, unos desarrollos que hacen que el ser humano se desconecte completamente de la realidad emocional, que también es una faceta del acuariano, y tantas más cosas. Lo que sí se sabe es que es muy difícil justamente de prever qué es lo que va a ocurrir en la era de Acuario, porque justamente el signo más imprevisible de todos es el Acuario. Lo que sí se puede asegurar es que los cambios estarán muy presentes, muy presentes. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos pues viendo por hoy, ¿no? Voy a abrir a las preguntas, si alguien, algunos o todos tienen preguntas, con mucho gusto, pero antes de eso, pues presentamos el diplomado que vamos a tener y que vamos a iniciar el 11 de julio. Cada año abrimos un diplomado que básicamente pues la academia del CIA, que es el Centro de Estudio e Investigación Astrológico, se caracteriza por ser una academia muy, muy, muy completa, lo más parecido a lo presencial, con una cantidad de materiales complementarios y de recursos que permiten una verdadera y auténtica profundización, ¿no?, en la práctica y en el conocimiento astrológico, hablando de una muy buena bibliografía donde se descargan libros de interés astrológico, documentales de conciencia para ayudarnos a percibir nuestra relación con el macrocosmos, cartas natales de personas famosas para practicar nuestros conocimientos, artículos que eh, yo como profesor y director del CIA he escrito o otros alumnos han presentado, recursos, videoteca. Bueno, digamos, tenemos una gran cantidad de materiales que están a la disposición de los alumnos para ir complementando y profundizando sus aprendizajes, ¿no? Desde luego, las clases están hechas en vivo, es decir, en directo, porque justamente yo creo que lo que nos brinda justamente esa herramienta tecnológica es la posibilidad de poder conectarnos, no importa las fronteras, para poder ir aprendiendo juntos. Y para mí es lo fundamental, porque
Yo creo que la astrología no se puede aprender a través de un libro y yo creo también que no se puede aprender a través de un video, porque uno necesita ir aprendiendo astrología, haciéndole espacio práctico a través de la integración y de la interpretación de nuestra propia carta natal. Y para eso se necesita la guía de un maestro, de un profesor, de alguien que me pueda enfocar, porque la astrología es como una danza, ¿no? Como un arte. Es una ciencia, pero también es un arte. Y como todo arte, al principio, como una danza o la música, tengo que repetir los pasos que me enseña el maestro, el profesor. Y progresivamente voy haciendo la propia y adquiriendo la práctica, a través de la práctica, mi propia forma de interpretar. Entonces, si no tengo el profesor enfrente que me va guiando para justamente corregir mis pasos, pues jamás voy a poder desarrollar esa capacidad de desarrollar mi arte, ¿no? Entonces, las clases, pues tenemos dos ciclos de estudios. Un primer ciclo que consta de 5 módulos. Cada módulo cuenta de 6 clases, o sea, estamos hablando de 30 clases por cada módulo. El primer ciclo, 30 clases, donde vamos aprendiendo a hablar astrología. Y el segundo ciclo de 30 clases, donde vamos a aprender a realizar interrogaciones puntuales, métodos de previsión, revolución solar, sinastrías, y vamos a darle un uso mucho más puntual, práctico y preciso a ese lenguaje que hemos aprendido en el primer ciclo. Cada clase está en vivo vía Zoom. Ya sabemos que van a ser los lunes a las 6 p.m. hora Colombia. Si se puede asistir a la clase, perfecto. Es ideal porque puede interactuar directamente en línea, es decir, preguntar a todo momento, resolver sus dudas, ir interpretando su carta, haciendo justamente las prácticas sobre las cartas de los participantes, pero si no se puede asistir por alguna razón, cada clase está grabada y subida directamente a la plataforma. Y ahí nomás uno tiene que ingresar la contraseña para poder visualizar la clase. Entonces, vamos a tener todos los materiales complementarios, ¿no? Todo lo que está resaltado. Realmente lo que queremos no es vender, lo que queremos es transmitir. Y eso es, digamos, yo creo que el enfoque mayor, el más importante de todos. Es que lo que queremos es formar personas que puedan interpretar la astrología. Entonces vamos a poder descargar también las diapositivas, tener los libros que se recomiendan en relación a la temática que estamos explorando, tener ejercicios prácticos dentro del cuaderno o del quiz, tener preguntas y asistencia de respuestas vía un grupo de WhatsApp permanente. Y bueno, creo que hay mucho que decir al respecto. Lo importante es tener la voluntad y la iniciativa de querer aprender, porque es profundo la astrología y como todo arte, si no practico, pues no lo voy a ir desarrollando. Es decir, si quiero aprender a danzar, tengo que hacer los pasos. Si me quedo aprendiendo a danzar viendo los pasos, no es suficiente. Entonces, eso es lo importante. Lo interesante es que justamente nos va a permitir revolucionar nuestra vida en tanto al justamente la capacidad que vamos a tener para comprendernos y comprender nuestros seres cercanos y generar cambio, además de desarrollar una capacidad analógica muy grande que nos va a beneficiar mucho más allá del campo astrológico, ¿no? Entonces ese es el diplomado, ¿no? El primer ciclo de interpretación de la carta natal, 30 clases, un módulo de 6 clases, un receso de una semana y otro módulo de 6 clases. Y entre un ciclo y el otro, vamos a tener un receso de un mes y medio para justamente ir practicando todo lo visto en el primer ciclo. Después nos graduamos y bueno, a cada quien seguir realizando investigaciones con el CIA, coger por vía propia las dos cosas. La idea es que justamente desarrollemos comunidad, ¿no? Precisamente es el enfoque de la era de Acuario, entrelazar conocimientos y apoyar conocimientos y capacidades para ir profundizando en temáticas y desarrollando el conocimiento. Entonces, básicamente, eso es, vamos a tratar de asimilar también el conocimiento a través de nuestra mente racional, pero también intuitiva y perceptiva. No solamente se trata de escuchar, sino de integrar, de ir, ¿no? Por ejemplo, hacemos meditaciones zodiacales y planetarias para conectar con el arquetipo y con la energía que representa, ¿no? Bueno, en tanto los costos son de $100 cada módulo.
o se puede pagar la totalidad de un ciclo, $450, que se hace el descuento de 10% en este caso. Eso básicamente, ¿no? Luego, pues obviamente hay muchos videos que vamos desarrollando, que son de libre acceso, por medio de YouTube, artículos y muchísimos, digamos, proyectos. Por ejemplo, el próximo año vamos a tener todo un ciclo de astronomía para astrólogos, de mitología, etcétera. Vamos a abarcar un rango de conocimiento muy grande respecto a la astrología. Básicamente eso es nuestro enfoque, ¿no? Darle un, una estructura muy profunda y muy precisa a la astrología para que pueda resultar útil a título personal y profesional. Es decir, aprender astrología no es necesariamente para volverse profesional de astrología y hacer sus consultas astrológicas, aunque obviamente es una de las posibilidades, pero también puede ser para sumarle un ingrediente muy especial a tu profesión actual, porque la astrología va a ser eficiente y productiva en todos los campos de experiencia. Eso básicamente en cuanto al diplomado. Entonces, las inscripciones están abiertas. Si por medio de los organizadores llegaron, entonces con ellos pueden ir, ¿no? Realizando inscripciones, sino directamente a través del CIA, si por ahí llegaron también. Están bienvenidos. Si tienen cualquier tipo de preguntas o dudas, se pueden conectar con ellos o conmigo. Siempre estamos a su disposición. Ahora, si me lo permiten, vamos a abrir el campo y el espacio a las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a vernos juntos. Listo. Voy a preguntar puntualmente a Alexander. ¿Qué pregunto? ¿Las clases están basadas en la astrología tropical? ¿Me podrías indicar, por favor, cuál es más precisa respecto a la astrología sideral, que toma la posición exacta donde están los astros y tiene corregimiento de casi 24 grados respecto a la tropical? Ok, sí, nosotros, la astrología occidental se apoya sobre el zodiaco tropical, la astrología tropical. Es el método de funcionamiento que nosotros, astrólogos occidentales, utilizamos y que nos da excelentes resultados. Ahora bien, no es porque mi forma de utilizar la astrología esté basado en la astrología tropical, que es la exclusiva, y no digo que la sideral no funciona, solamente que la sideral es hindú, y yo no tengo mucho de hindú, como se hubieran podido dar cuenta, por lo cual prefiero utilizar la que a mí me sirve, ¿no? Efectivamente, la astrología sideral o hindú o védica utiliza las posiciones exactos. La astrología tropical no lo hace. Utiliza los signos, que son muy diferentes de las constelaciones. Bueno, ¿cuál software de astrología es el mejor para adquirirlo? Hay muchos software de astrología, depende de tu enfoque, ¿no? Nosotros usamos varios, pero dentro de la academia y tenemos digamos, una alianza con un desarrollador de programa astrológico, que es Jairo Fonseca, que nos provee ese programa, que es el Peinastro, que es un excelente programa, a nuestro parecer, que permite realmente hacer cosas muy simples, pero también tener un uso muy profundo en el arte de interpretar el cielo. Trabajamos con ese programa y pues él nos da acceso a ciertos descuentos interesantes, por lo cual manejamos ese programa. No obstante, vamos también usando muchos programas. De hecho, dentro de unos 14 días vamos a tener una clase de programa astrológico. Otra pregunta. Al parecer, las casas en una carta natal son equidistantes. Tienen la misma longitud de arco dentro de la circunferencia de 360 grados. Pero si observamos las constelaciones zodiacales, cada una tiene una longitud de arco diferente. Por ejemplo, Piscis es mucho más larga que Libra. Bueno, eso es lo mismo. Digamos, en el zodiaco tropical utilizamos sencillamente una longitud de 30 grados, ¿no? Y las casas, hay muchos sistemas de domificación de las casas en astrología. Utilizamos la Placidus, pero también topocéntrica y casas de domificación de casas iguales. Camila, que se fue, bueno, con mucho gusto. Jacqueline, astrología eclíptica o ascensional, las dos cosas son necesarias. Las dos astrologías vamos a estar viendo, ¿no? Las dos son extremadamente eficientes, pero obviamente todo se basa sobre la eclíptica y luego se afina, especialmente en el segundo ciclo de estudio en la ascensional. ¿Qué significan las casas vacías y cómo se interpretan?
Entonces, bueno, eso es muy ninguna casa es vacía realmente, porque cada casa astrológica tiene básicamente un signo regente. Por ejemplo, si miramos la casa 8 en este caso, tiene un signo regente que es Cáncer. Entonces no es vacía la casa, sino que es vacía de ocupantes, pero tiene un planeta regente que es la Luna. Entonces todo lo que se va a manifestar en relación a aspectos astrológicos relacionados con la Luna va a tener que ver con la casa 8 en ese caso. Entonces, esa conjunción con Saturno, ese sextil con Júpiter va a tener que ver con la casa 8. No obstante, cuando las casas son vacías, también a través de los tránsitos pueden ser muy activas, ¿no? Pero ninguna casa como tal es carente de afecto. Incluso a veces una casa puede estar vacía, pero tener una muy, muy, muy potente influencia sobre el ser, ¿no? Em, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre todo lo que hemos dicho al respecto de lo que sea, ¿no? Este, pueden abrir el micrófono, sentirse libre de hablar o sencillamente escribirlo. Mil gracias, excelente clase. No, gracias a ustedes, porque sin ustedes yo no estaría haciendo ninguna clase. Y a mí me encanta compartir esto porque es lo que me apasiona. Ah, vi otra pregunta que apareció por ahí. ¿Los planetas afectan por igual a varias personas en determinado punto geográfico? No, no. Obviamente habrá que precisar la pregunta. Es decir, los planetas afectan por igual a varias personas en determinado. Si tú naciste en el mismo lugar y en el mismo momento, vas a tener una carta natal muy parecida. Es el caso conocido de los gemelos, ¿no? Pero cada quien con su conciencia va a desarrollar una forma muy particular de convivir, de vivir, de encarnar esa carta natal, ¿no? Pero van a tener muchísimos parecidos, muchas experiencias muy, muy parecidas y muchos rasgos de la personalidad muy, muy sincrónicos y parecidos también. Y de igual forma, si se refiere a un punto geográfico hablando de un tránsito, digamos, Saturno está transitado por tal signo haciendo una cuadratura. em, Cada quien tiene una carta natal diferente, por lo cual cada quien la va a recibir de forma diferente. Por eso la astrología verdadera, auténtica, no tiene que ver con los horóscopos, digamos, comerciales, porque si tú dices que Marte hace cuadratura a Saturno y que todos nos vamos a reventar de una migraña, pues no tiene sentido, porque de pronto yo en mi carta, este Marte lo tengo en trígono con Saturno y es un excelente momento para mí, ¿no? Para tomar decisiones en el orden empresarial, por ejemplo, ¿no? O para ir haciendo un trámite con mi padre o tantas cosas que puede representar. Entonces, obviamente, la astrología es personalizada, ¿sí? Yo creo que es algo que es muy importante entender, no solamente al respecto de lo que es la astrología, sino todos los campos de experiencia del ser humano. La medicina, por ejemplo, cada cuerpo, cada persona es distinta. Si yo le doy esta planta a esa persona, le puede servir, pero de pronto a Jacqueline le doy y se va curando, pero de pronto yo le doy esa planta a Jonathan y se enferma. ¿Por qué somos diferentes? Jacqueline que dice, me gustaría que nos hicieras como tú haces o desarrollas una carta. Bueno, hay que mirar si te refieres a la consulta de astrología o sencillamente la carta. La consulta de astrología es muy larga, no la podría hacer hoy, ¿sí? Además que la consulta de astrología es todo, justamente es lo que en el último módulo, en el quinto módulo del primer ciclo de estudio que vamos a realizar, empezar, vamos a ver justamente cómo prepararnos ante la consulta de astrología, porque la consulta de astrología tiene un carácter muy distinto según lo que busca el consultante y tal. Pero en el desarrollo de la carta también hay mucha información. Siempre decimos, podrías demorar años interpretando una sola carta, ¿no? Todo es importante. La configuración de los elementales, por ejemplo, es lo primero que hay que mirar. Si soy muy de tierra y poca agua, voy a ser una persona muy racional y poco expresiva a nivel emocional, poco, ¿no? Dispuesta a estar en conexión
conexión con mis emociones. Pero asimismo, si tengo un ascendente Sagitario, claro, puede tener una apertura sobre lo positivo, pero esa apertura que me va a brindar una cantidad de experiencias donde yo voy a tener que desarrollar comprensión sobre la vida, que puede ser a través de los estudios, del viaje, del exterior, a través de los maestros, de lo espiritual, ¿sí? Se va a manifestar de forma distinta con el planeta que lo rige o su dispositor, con la posición de mi sol, con tantas cosas. Una carta es compleja, no es sencilla. Por eso justamente hacemos un diplomado y es un diplomado que no dura 3 clases. Lo siento, ¿no? Quisiera que sea más simple, pero no lo es porque no podemos reducir algo que es tan infinito y grande como el cielo que tenemos por encima, algo muy pequeño que justamente no digamos, en la moda astrológica moderna se ha reducido en un poco de detalle que es muy insignificante, ¿no? Beatriz, Eh, una pregunta, qué pena. ¿Me sí, escucha? claro. Sí, sí te escucho. Mira, ok, Alexander, mi nombre es Alexander. Yo fui el que te hice la pregunta al comienzo. Tal vez no fui preciso o no tengo el nombre preciso de la astrología sideral. No es la sideral, no es la védica, la hindú, no. Yo, digamos, en el software, este AstroWord, cuando uno ve una carta, uno la tropical la pone como, pues, la coloca y uno, pues yo soy Géminis y me marca Géminis, etcétera, etcétera. Cuando uno coloca, creo que la segunda opción, que es la Faren, algo así, ella le hace el corrimiento y ya no soy, sí, ya no soy como diciendo inicial Géminis, sino Tauro, ¿sí? Claro. Por el corrimiento. Pero entonces, cuando alguna vez hicieron pues una carta natal, básicamente uno pues se acerca más a un signo que al otro, o sea, dependiendo de la astrología que uno la tome. ¿Sí? O sea, la sideral no es la sideral de los védicos y los hindúes, sino también es tropical, pero toma el corrimiento de los 24 grados. ¿Sí? Entonces, uno, digamos que en ese momento yo también escuchaba a una persona que decía que esa astrología pues era como más precisa porque realmente ve los astros como deben verlos. Pero yo también sé que la tropical también es muy exacta, o sea, pero que es como más la otra, entonces yo no decía como cuál, o sea, digamos, porque yo sé que hace como 450 años no había ningún problema porque era como la misma, pero como eso se fue como apartando y diferenciándose, entonces hoy día decirle también a una persona que se vaya a hacer la carta natal, usted ya no es tal signo sino otro signo, pues es algo como muy fuerte, ¿sí? Pues entonces, Claro, ¿qué? Uh-huh. claro. Gracias por tu pregunta. Tu pregunta siempre, una pregunta puede aclarar Aclaración. la duda de Sí. muchos, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que te he dicho. O sea, la sideral es la que utilizan los astrólogos védicos o hindús. Muy pocos astrólogos occidentales, digamos, en términos generales, usan la astrología sideral, sino tropical. Y no puede ser una astrología sideral y tropical al mismo tiempo, porque justamente cuando hablamos de una astrología tropical, hablamos de las posiciones tropicales, ¿sí? Que son diferentes a las siderales, que tienen que ver con la posición exacta de los planetas en las constelaciones. La tropical marca la diferencia de posición. Lo que cambia son las posiciones nomás. Por eso decía que si yo voy a usar la sideral, voy a usarla en un contexto de astrología hindú, que se difiere en la interpretación, la forma de interpretarla a la que nosotros occidentales vamos a utilizar. ¿Sí? Y obviamente cambian las posiciones, y cambian los aspectos, y cambian todo. Y ojalá la astrología sideral se utiliza de la forma que ellos utilizan la astrología. El mandala no es circular, es cuadrado y las casas son iguales y tal, y muchas más cosas. Es un tema pues, que se podría desarrollar mucho. ¿Cuál es exacta? Yo no creo que haya una forma exacta, sino que al que le sirve utilizar la astrología sideral, que la utilice, al que le sirve utilizar la astrología tropical, que le sirve. Es como si yo te digo a tal persona, a mí me sirve la hipnosis, pero de pronto a esta persona le sirve mejor la constelación familiar. No puedo decir que esta constelación familiar no sirve, ¿no? Solo sirve la hipnosis, no, sino que solamente uno utiliza la herramienta que es funcional. No obstante, en caso propio, honestamente, me ha dado excelentes resultados la astrología tropical. ¿Para qué la voy a cambiar a sideral? ¿Sí? Al mismo tiempo, cuando yo cambio mi carta a sideral, se me pierde muchísima información de mucha calidad. Por eso yo voy a utilizar la tropical. Pero no es porque yo uso la tropical que voy a desprestigiar, no desvalorar la sideral. Bueno, Con gusto, Alexander. Gracias a ti.
María, que dice, ¿qué sentido tiene conocer la parte eclíptica si finalmente la que se plasma es lo ascensional? Bueno, porque tú eres eclíptica, o sea, tú definitivamente eres tu carta eclíptica, es lo que eres, es tu mundo. Lo ascensional es exclusivamente, ojo, exclusivamente importante a la hora de poder ir prediciendo y corrigiendo efectividad de sucesos. Pero honestamente, yo creo que es más importante mi mundo interno que lo que sucede puntualmente. O sea, si yo estoy diciendo que, que estoy viviendo durante 10 años un matrimonio muy bueno, lo estoy vivenciando de forma muy constructiva y próspera, no es porque en ascensional un aspecto a mi casa 7, cualquier que sea, se vuelve cuadratura, que necesariamente no voy a estar vivenciándolo bien. La eclíptica es fundamental y creo que yo he hecho mucha investigación sobre lo ascensional, especialmente en Europa, donde las cartas cambian mucho y se me pierde muchísima información si uso exclusivamente lo ascensional. ¿Sí? En mi propia carta he podido ver que definitivamente no tiene sentido interpretar lo eclíptico porque nosotros nos conocemos como, perdón, no tiene sentido interpretar lo esencial a nivel psicológico, humanista, a nivel transpersonal, porque lo que somos es lo eclíptico, ¿no? Lo ascensional es científico, es precisamente para mirar esto que va a pasar, ¿sí? Pero cómo lo estoy viviendo interiormente. ¿Quién soy? Soy eclíptico, ¿no? Creo que hay que hacer mucho cuidado. Lo ascensional tiene mucho que desarrollar aún. Básicamente se ha comprobado que es sumamente efectivo en términos predictivos y de cumplimiento de hechos y sucesos. Pero obviamente tu pregunta, María, tiene muchísimo sentido y es un campo de investigación que hay que seguir desarrollando muchísimo. Fíjate que en Europa no utilizan lo ascensional y en muchos lugares no lo utilizan. Se ha desarrollado en Argentina, como bien sabrás seguramente si conoces astrología topocéntrica o ascensional, ¿no? Pero a través de muchas cartas natales, si tú interpretas a una persona que nació en Noruega, su carta natal, se le va a cambiar su signo solar, su signo ascendente, ojalá si nació cerca de los solsticios, toda su carta. Y si tú vas interpretando su carta, no va a comprenderla, no va a comprenderla, porque lo que somos es lo eclíptico y hay que entenderlo desde la raíz, que eso, bueno, lo hacemos en el curso, no lo voy a desarrollar demasiado, pero que lo ascensional básicamente calcula las posiciones efectivas para este individuo, precisamente, ¿sí? Por lo cual, justamente lo que se precisa es en relación a todo lo que le va a suceder a este individuo, pero que no tiene relación con su conciencia, con su estado consciente. Entonces, uno podría decir que es más importante. Pues en términos predictivos, si tal persona me dice, me va a ir bien en ese negocio, claro, debo consultar lo eclíptico, pero también lo ascensional, ¿sí? Porque lo ascensional precisamente me va a decir realmente qué va a pasar, ¿no? Pero tengo que saber cómo lo voy a vivenciar, mis pautas de crecimiento respecto de esto también. ¿Mm? Entonces, las dos cosas, pues, son complementarias, pero honestamente yo, si tendría que elegir entre uno y el otro, me quedo con lo eclíptico. No obstante, no tengo que elegir entre uno y los dos, entonces me quedo con los dos. Espero que te satisfaga como respuesta, pero pues, digamos que es temática justamente de ir desarrollándolo por medio de investigaciones y por medio del diplomado y haciendo, creo que tu propia opinión al respecto de la pregunta. Gracias a ti, María. Irse que nos dice, ¿estás haciendo sesiones personales de lectura de carta natal? Sí, definitivamente, claro, a eso me dedico y hace parte de la investigación diaria, ¿no? Entonces, si alguien necesita una consulta, con mucho gusto, pueden comunicarse conmigo a través de WhatsApp o por mail, ingresando a la plataforma del CIA. Básicamente hay una sección donde dice consultas, o si no, me escriben por ese medio. Katy, que dice, yo soy nueva en ese tema, pero siempre me ha interesado y me pareció muy interesante esta clase. Muchas gracias. Y tengo una pregunta bastante simple. Dentro de las experiencias que tenemos que pasar por aprendizaje en nuestra carta natal, ¿podemos cambiarlas de alguna forma? Yo creo que sí, definitivamente. Por eso es interesante aprender astrología, porque precisamente decimos, ¿no? Si yo no puedo cambiar nada, ¿qué sentido tiene para mí conocerlo? O sea, es como si yo le digo a Jonathan que dentro de 4 años se divorcia y que no tengo poder sobre esto, me parece inútil. Por eso precisamente voy desprestigiando un poquito lo ascensional, ¿sí?
precisamente un astrólogo que maneja lo ascensional, para retomar este interés, ¿no? Solamente un detalle, me hubiera dicho a mí que me hubiera divorciado, porque tengo un tránsito de Plutón sobre mi Sol que activa una cuadratura ascensional no presente en lo eclíptico. No es así. Uno tiene capacidad de transformar. Y aquel astrólogo que precisamente quiere condicionar a solamente sucesos y hechos sin tomar en consideración el ser, no es un astrólogo, a mi parecer, a mi modo de ver. Y yo creo que Hipócrates, Ptolomeo y los antiguos estarían de acuerdo. Que estudia astronomía, pero no astrología, ¿no? Entonces, bueno, para contestar tu pregunta, tenemos, claro, este, podemos cambiarlas, totalmente de acuerdo. Obviamente van a estimular dificultades y voy a poder aprender a conocerlas, esas dificultades, a integrarlas, voy a tener que vivenciarlas, no es que va a ser simple, ¿no? No transforma una cuadratura así nomás, sino que sencillamente pues, se van a manifestar, pero a través de un trabajo personal consciente que empiece con la semilla del autoconocimiento, voy a poder sencillamente eh, transformar y cambiar estas pautas. Si no, yo me hubiera divorciado hace mucho tiempo. En vez de eso, le saco el máximo provecho y estoy muy contento con mi matrimonio, ¿no? Y creo que un astrólogo no está para condicionar y predeterminar, está para orientar y guiar, aconsejar, es un consejero. Si queremos predecir, bien, pero que sea sobre algo puntual, ¿no? Gracias por permitirme ingresar. Mi objetivo es un observatorio astronómico en Zamora, Chinchipe. Tengo escrituras de un brazo de montaña en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional y quería saber un poco sobre la constelación de Orión, que es la única que he podido identificar, y la Cruz del Sur. Mi contacto y el número. Ok, interesantísimo, pero básicamente yo creo que un astrónomo te podría brindar más información, ¿no? Sobre lo que se pueda realizar al respecto del astrónomo, del observatorio astronómico. Al respecto de la constelación de Orión, obviamente. En el campo de experiencia de la astrología, podemos incluir un sinfín, un sinnúmero de asteroides, estrellas fijas, planetas muy lejanos, estrellas muy lejanas, no tiene sentido, ¿no? Podemos usar algunas puntualmente, ¿no? Podemos usar Quirón, por ejemplo, Lilith, que ni siquiera es un objeto celeste, ¿no? O las partes, rueda de fortuna, pero si empezamos a llenar la carta natal de un montón de cosas, ya no se entiende nada, no tiene sentido. Empecemos con lo que tenemos en el sistema solar. Por lo cual, en cuanto a lo que me preguntas, no te sabría ayudar mucho, pero seguramente algún astrónomo sí. Una pregunta, Batiz. Claro. Digamos, dentro de las influencias que tienen los planetas sobre nosotros, que son 12 planetas, ¿cierto? Perdón, 7 planetas, 12 signos. Eso, ¿por qué nos influencia esos planetas y no otros que estén dentro de la constelación? ¿Es por el tema de distancia o por qué? Pues yo creo que nadie te podría contestar, ¿sí? Porque primero que todo, yo creo que todos nos influencia, todo. Pero primero lo que más nos influencia es lo cercano. Es decir, si yo miro a José Luis, ¿qué es lo que le influencia? Pues las personas que están en su casa en ese momento, ¿sí? Porque pues si su compañera llega con un buen plato de comida, se va a poner feliz, pero si llega para ponerle una cachetada, se va a poner no contento. Mientras que el amigo, compañero que está en Argentina, pues no lo va a influenciar directamente, así como tal. ¿Sí se entiende O sea, la metáfora? es un Entonces, tema de distancia. no sé si sea un tema de distancia. Yo utilizo esa metáfora para que se pueda comprender, pero obviamente yo creo que nosotros recibimos las influencias de todo, pero nosotros vivimos en la Tierra en el sistema solar, ¿sí? Esa es nuestra casa, el sistema solar. Primero recibimos la influencia del Sol, de la Luna por su cercanía, el Sol por su dimensión y su tamaño, por su luz, ¿sí? Y luego de los Exacto. planetas que van alrededor. No obstante, pues, cuando miramos a Plutón, es un planeta enano, que está muy lejano, que tiene una influencia tremendísima sobre nosotros, y seguramente por derecho de justicia podríamos incluir a Eris, Quaoar, ¿sí?
y hay muchísimos más planetas enanos y tal. Vamos en desarrollo, pero digamos que honestamente creo que con la información que tenemos en la carta natal ya como tal, aprender a hablar eso ya es bastante como para meterse con las constelaciones de Orión y Sirio y tantas más, ¿no? Pero obviamente no se puede destacar todo lo que dices. Yo creo que es un tema evolutivo. Creo que la especie humana por ahora tiene suficiente con esas funciones que representan esos planetas en el sistema solar. En algún momento estaremos más evolucionados y podremos ir más allá. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, creo que ya vamos para 2 horas. Pues espero que les haya resultado funcionar la clase, que hayan podido. La escuela la abren cada año. Pues la escuela siempre está abierta. O sea, nosotros hablamos un nivel de formación puntualmente cada año. Obviamente solamente nos podemos comprometer por la que va a iniciar el 11 de julio, porque no sabemos si estaremos vivos el próximo año, no sabemos qué va a pasar con todo lo demás. Y como dijimos, la era de Acuario, pues más que cualquiera, hay muchas cosas que pueden surgir. Entonces, por ahora, pues el 11 de julio empezamos un nivel 1, o sea, un nivel del primer ciclo. Ya el siguiente año seguramente también habrá más, ¿sí? Eh, entonces, bueno, pues todos bienvenidos a los que quieran y los que no quieran, por esta vez será para la próxima. Y bueno, un gusto haber estado aquí. Nuevamente, gracias a José Luis, a Lucía, a Isa, por también pues estar apoyando todo este proceso formativo, ¿no? Eh, Manejando sus geografías, ¿no? Entonces, esta clase sí la voy a subir a YouTube mañana, si la quieren volver a ver o si ingresaron tarde y que la quieren consultar, lo pueden hacer. Publicaremos el video, estará en la plataforma del CIA y en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Yo les deseo una feliz noche a todos y pues no duden en ponerse en contacto con nosotros en lo que nosotros podamos ayudarles, ¿no? Sea para inscripciones, otras temáticas. Siempre estamos abiertos, corazón y mente abierta para ir desarrollando y comunicándonos. Entonces les mandamos a todos un gran abrazo. Cuídense mucho. Feliz noche para todos. Feliz elecciones para Colombia, aunque dudo mucho de que sean felices, pero feliz elecciones. Y ojalá nos veamos todos muy pronto. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias a todos y un gran abrazo. Chao, chao.